El Avispero, información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9:30 a 13 horas, por la 90.5. En la provincia del Neuquén sabemos que se ha llegado a un acuerdo en la negociación de la mesa salarial, pero queríamos tener tu voz como referente de ATE Zona Sur, como referente del gremio de los trabajadores estatales en la localidad. Quizás se me ocurre que podrías hacernos un recuento de lo que ha venido sucediendo en estas últimas semanas. Sí, en ese sentido, Maiten, bueno, informarte que sí, digamos, la propuesta que ha salido del Ejecutivo Provincial para el escalafón general y las demás reparticiones, hasta ahora, bueno, se van aprobando. Esto, digamos, por ahí también aclarar un apartado, porque por ahí se da la discusión en las asambleas. Seguramente hoy, me parece, en este país, cualquier aumento, digamos, que de alguna forma se disputa con el gobierno, sigue siendo insuficiente, porque acá tenemos una remarcación de los precios mensualmente. Tenemos una especulación inmobiliaria con respecto a los alquileres y a la falta de vivienda también, digamos, grandísima. Acá, digamos, hay una corporación económica atrás, digamos, de estas novedades de los salarios de los estatales para justamente salir mañana mismo a aumentar los alquileres, a que, digamos, todo lo que hace a la canasta básica familiar, de la mano de las grandes corporaciones económicas multinacionales de alimentos, salgan a remarcar sus precios. Entonces, por ahí también enmarcar, digamos, estos acuerdos salariales que se van aprobando los diferentes sectores del Estado, y que, bueno, nosotros como estrategia gremial hemos puesto que sea este aumento por 6 meses, ¿no? Que tenga un alcance semestral y no anual, como, digamos, hemos tenido otras experiencias en donde justamente se cierra un aumento X determinado y luego nos encontramos con que en el transcurso del año la inflación supere ese aumento, ¿no? Entonces, imagínate que el salario pasa a estar licuado, ¿no? Y que no alcanza ni a cubrir la mínima demanda. Así que en ese sentido, aclarar esto también, de que son acuerdos semestrales. ATEN obviamente está planteando un incremento anual y obviamente está teniendo muchísimas dificultades porque el gobierno no está dispuesto a firmar, digamos, con ATEN este aumento. Así es, por eso, Ale, en ese sentido, digo, ATEN es uno de los gremios que no ha acordado. En Río Negro ha acordado el gremio de los docentes, digamos, pero el gremio de los trabajadores estatales está discutiendo arriba del 30%, y en Neuquén pasa lo contrario, el gremio de los docentes no acordó y ATE acuerda con un 22%, digamos. Si bien vos decís que son semestrales, un 22% quizás es mucho menos a lo que estaban dando la discusión los otros gremios, que era del 40%, y que, bueno, en algunas provincias fue cerrando por el 30%, digamos. Esto en la calle, en los trabajadores, nosotros somos comunicadores, estamos por todos lados, se ha escuchado muchas cosas, y a mí una de las cosas que me han preguntado, justo ayer a la tarde-noche me preguntaba un vecino, que él no entendía por qué Neuquén y Río Negro son provincias pegadas, me dice. Río Negro tiene una canasta mucho más baja, y por qué en Neuquén se negocia por un porcentaje tan bajo, siendo que la canasta es más alta. ¿Qué explicación? Me imagino que a ustedes también les deben llevar las preguntas de los mismos afiliados de ATE. Digo, ¿qué explicación se le puede dar esto? ¿Cuál sería la respuesta desde el gremio o desde la conducción del gremio a estas preguntas que van haciendo los afiliados y aquella gente que no es afiliada? Claro. Sí, en realidad en ese punto es más o menos lo que explicaba anteriormente. La propuesta del gobierno fue en su primer momento mucho menos del 22%, sí, y en una nueva, digamos, reunión el gobierno acerca esta propuesta que fue, digamos, bajada a las diferentes asambleas, y justamente con esto de que tiene, digamos, este aumento,
digamos, un alcance semestral. ¿Esto qué significa? Que en el mes de julio el gobierno tiene que sentarse nuevamente con los estatales de Neuquén a acordar el aumento para el segundo semestre. Esta es la idea, digamos, de que en una sumatoria, digamos, tengamos una estadística como un porcentaje anual, ¿no? Un porcentaje semestre con un 22% y, digamos, a fin de año podamos alcanzar otro porcentaje más. Obviamente esto no es una decisión de la conducción, es una propuesta que ha bajado el gobierno y que en las diferentes asambleas se fue discutiendo, algunos sectores la fueron aprobando, otros rechazando. Si desde ATE este 22% se hubiese quedado en un porcentaje anual, sí, realmente me parece que es insuficiente y sobre todo porque no te permite discutir hasta el año que viene un aumento, ¿no? ATEN, una de las cosas que nos han dicho en entrevistas desde ATEN es que ellos están discutiendo por un aumento anual, porque el año pasado discutieron por un aumento semestral y después el gobierno no se sentó a negociar. Entonces, digo, ustedes desde ATE manejan esta posibilidad, que fue algo que ya les pasó a ATEN, que es que el gobierno puede no sentarse a negociar o no hacer ningún tipo de propuesta. ¿Qué garantías hay eso? Sí, lo que sucedió el año pasado es que hubo un aumento más o menos que rondó el 30% y quedó establecido una mesa de monitoreo salarial que es diferente a, digamos, un aumento firmado, digamos, con el compromiso del gobierno, que obviamente, digamos, nadie acá está diciendo que el gobierno va a cumplir o demás, depende claro, obviamente de la organización, de la lucha, del convencimiento de los trabajadores, de nuevamente sentar al gobierno en el mes de julio, porque digamos es el compromiso que asumió, ¿sí? Si no, obviamente va a haber conflicto en la provincia si el gobierno en el segundo semestre no vuelve a sentarse, porque es lo que quedó establecido. El año pasado la diferencia con respecto a esto es que quedó un aumento, una especie de mesa de monitoreo salarial, ¿no? Que no es obviamente un compromiso que tenga el gobierno de decir, bueno, yo en el segundo semestre tengo que volver a discutir salario, ¿no? Yo creo que el gobierno obviamente ha visto esta situación y creo que justamente la que llevó a que el año pasado, luego de ese 30%, no se volviera más a discutir salario, ¿no? Esa es un poco la diferencia de lo que ocurrió el año pasado con esto. Pero vuelvo a decir, acá me parece que las palabras y las actas, digamos, pueden decir un montón, ¿no?, de fechas, de porcentajes, pero en cierta forma me parece que la organización de los trabajadores, la movilización en la calle es la única garantía que tienen los trabajadores de hacer efectiva, digamos, una nueva recomposición salarial y todas las cuestiones que se discutan del sector de la administración, ¿no? Eso es lo que siempre hablábamos en las asambleas y esto es bueno, importante aclararlo, porque cuando uno firma un acta y hay un compromiso de nuevamente sentarse, atrás de eso tiene que haber también una movilización y una capacidad de decir al gobierno, mirá, vos te comprometiste y tenés que realizar, digamos, lo que se ha firmado, ¿no? Entonces depende mucho también de la fortaleza de los trabajadores, de la organización y obviamente el sindicato también ahí, digamos, a la cabeza de los reclamos para que, digamos, estas actas y muchas veces las promesas políticas que hacen ellos, digamos, no queden solamente en un mero discurso o en una letra muerta en un acta, ¿no? Comunicate por WhatsApp 299-4567-347 y si no en nuestro Facebook FMC Comunitaria. El Avispero, información que hace ruido.